Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, y hoy tengo una intención a propósito, y es, como dice en la palabra, darle honra a honra, al que merece honra. Hace muchos años me gustaba mucho ver videos. Yo compraba esos videos de la National Geographic que veían en discos de VHS, ¿no? Y teníamos la colección en mi casa y se los pasábamos a los hijos. Y me acuerdo mucho que había un video que era sobre los leones y las hienas, ¿sí? Entonces, los grandes enemigos en las sabanas africanas son los leones y las hienas. Entonces, los leones tienen minoría con respecto a las hienas, y las hienas fundamentan su poder en la cantidad, en la astucia, en la capacidad que tienen de atacar a mansalva, ¿sí? Son unos animales que, pues, a mí personalmente, cuando veía esos videos, me parecían muy desagradables, ¿sí? Porque en cambio me parecía que el león era valiente, era esforzado. Y de hecho, pues, nosotros tenemos un león, el león de la tribu de Judá, y esa es nuestra. Pero entonces, cuando yo veía hace 3 días ocurrió un hecho bien significativo. Ese hecho fue que hubo una reunión en la Cámara de Representantes, en la que se estaba discutiendo la ley integral trans, ¿sí? Y había algunos de nosotros que por razones de trabajo no podíamos estar allá. Y no podíamos estar pues porque no podíamos disponer de nuestros pacientes a voluntad, y nos inscribimos para poder participar. Entonces estábamos pendientes de poder entrar cuando nos dieran entrada allá. Entonces nuestra vía de comunicación era Liliana, que estaba allá en eso. Y entonces le escribimos: estamos listos para cuando se pueda. Ella decía: esto está como difícil. ¿Sí? Con eso nos pudimos dar cuenta que el ambiente no estaba nada fácil y que la situación era bien complicada. Y finalmente, por la razón que haya sido, no pudimos intervenir los que nos habíamos inscrito para ir online. Bueno, entonces después fue que nos enteramos cuál fue la situación. La situación fue, recuerden, las hienas y los leones. Porque después Liliana pasó un video y yo decía: pero esto es igual. Era un grupo de hienas atacando a una leona. Ahí tienen a la leona. Se defendió con argumentos, con la ciencia, con la verdad de Dios, en medio de un montón de proselitistas que lo que hacían era gritar, insultar, tratar, abuchear. Y yo decía: ahí es donde debemos estar. Y cuando ella presentaba esto, me confirmó. Yo tenía ya la intención de hacer esto que estaba haciendo, Liliana, pero cuando vi el trabajo dije: hay que darle honra, apoyemos en oración el trabajo que está haciendo. No porque pues yo pertenezca en ese grupo, porque pues realmente lo que yo hago es muy poquito, ¿sí? Yo hago muy poquito ahí, algunos grupos de médicos, pero hay personas que están poniendo el pecho y bien duro, y entre ellas está Liliana y otro grupo de médicos y profesionales de la salud. Oremos por ellos, porque de verdad es bien complicado lo que se viene, bien complicado, para que el Señor les dé gracia, les dé sabiduría y sobre todo poder en el Espíritu. Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra. Discúlpenme esta pequeña disgregación, ¿no? Apartarme de la predicación, pensé que era necesario hacerlo. Vamos a ir donde quedamos hace 8 días. Nuestro pastor estaba trabajando sobre un texto. ¿Alguien recuerda el texto sobre el que se estaba trabajando? ¿En qué evangelio y qué capítulo? ¿Juan qué? Juan 15.
Listo, entonces les invito a que vayamos a Juan 15 nuevamente. Y en Juan 15 vamos a ir a los versículos 1 al 10 y después hacemos un pequeño salto y vamos al 16 y 17. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios: permanezcan en mí y... me adelanté. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar en sí fruto. Se me corrió esto. Que permanece en mí, yo en él, en este lleva fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado al fuego fuera como rama y se seca, y las recogen, las echan al fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como mi Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes no me eligieron, estoy saltando al 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Empezamos entonces con oración. Padre Santo, aquí está esta predicación de tu palabra. Señor, te pido que dispongas en tu poder, en tu gracia, todo para que sea dicho lo que tú esperas, para que el Espíritu Santo sea inspirando, abriendo los corazones, abriendo las mentes, Señor, y que todo lo que yo diga interprete lo que está en tu corazón y no lo que está en mi carne. Por eso te pido que nos guíes en este tiempo y que seas presente con poder en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí esta, por decirlo así, de alguna manera, parábola del Señor, o es un símil más bien, tiene unas connotaciones que para nosotros tal vez no sea muy clara. Pues, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una ciudad, estamos en medio de una sociedad urbana. Algunos tal vez de ustedes han estado trabajando en el campo y entienden mejor estas cosas, pero para otros no lo es tanto. Pero para las personas en Israel era muy, muy, muy claro lo que estaba el Señor diciendo. Máxime que estaba hablando de la vid. ¿Y por qué? Porque para los judíos la imagen de la vid identificaba directamente a Israel, era un símil de la nación. Pero cada vez que en la palabra aparecía la mención de la vid, los profetas lo hacían casi que con la intención de regañarlos, ¿sí? Porque de alguna manera, cuando la nación se apartaba, siendo que ellos eran, según ellos mismos entendían, la vid que había escogido el Señor, ellos entonces estaban haciendo las cosas mal. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 al 7, dice: cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Una viña es donde están las vides, los cultivos de uvas. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera, la había deshervado y despedregado, luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que dieran uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Ahora pues les daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida. Romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos y mandaré las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y aquí la vileza.
esperaba la justicia. He aquí el clamor. Lo mismo el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 21 decía: yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Todos recordamos también en Ezequiel 15 cuando él dice que la vid ya no sirve para nada y que la madera va a ser simplemente quemada para ser echada en el fuego. Y él lo complementa en el capítulo 19 cuando dice el profeta Ezequiel: tu madre era como junto a la vid en tu viña, plantada junto a las aguas, era fructífera y llena de ramas. A causa de la abundancia de aguas, ella tenía varas fuertes para cetros de gobernantes. Se elevó hasta las nubes, se hizo visible por su altura y por la abundancia de sus ramas, pero con ira fue arrancada y derribada a tierra. El viento del oriente secó su fruto, sus varas fuertes fueron quebradas y se secaron. El fuego las consumió. Ahora están trasplantadas en el desierto, en una tierra reseca y sedienta, y ha salido fuego de la vara de sus renuevos, el cual consumió su fruto. En ella no ha quedado una vara fuerte, un cetro para gobernar. Este es un lamento, y como lamento servirá. Como ven, son palabras duras, las de los profetas, y podríamos, hay más. Y para no aburrirlos, no traigo más. Pero cuando nosotros nos consideramos como la vid, cuando el Señor dice: ustedes son la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice el Señor, ¿cierto? Entonces nos sentimos, somos los pámpanos, somos las ramitas, somos los racimos del Señor. Qué bonito que lo somos. Pero eso mismo pensaban los judíos del tiempo de los profetas. Y fíjense que la misma advertencia, en un tono de pronto un poquito más suave, da el Señor en esta palabra. Ahorita vamos a verlo por qué. Pero las palabras de los profetas fueron: ustedes eran la vid del Señor. Y el Señor los plantó, los cuidó, les dio abono, les dio todo lo que necesitaban. ¿Y él qué esperaba de eso? Que el fruto fuera bueno. O sea, uvas cultivadas. Pero en cambio, ustedes han dado es uvas silvestres, o sea, las que crecen espontáneamente en el campo, así, no una uva cuidada. Y es porque el cuidado de la vid era muy especial. Para ellos era importante la vid, y hoy para los que cultivan vino y sacan el vino es también muy importante, porque tiene muchos cuidados. Deben evitar que las uvas se arrastren, que los racimos estén por el suelo, que se quiebren, evitar a los animales que van y dañan las cosechas y quieren quedarse con las uvas. Deben cuidarlas del sol, deben darle la sombra ideal. Hay cosas que hacen que la vid tenga un cuidado muy especial. Cuando los que toman alguna vez alguna copa de vino reciben esa copita de vino, el que ustedes la tengan y la tomen, ha llevado un cuidado muy especial para que ese vino que muchos dicen: oh, qué vino de tan alta calidad, qué bouquet, qué aroma, ¿sí? Qué sabor, ¿sí? Haya llegado hasta ese punto, tuvo un cuidado muy, muy especial. Y esa es la figura que está aquí teniendo el Señor. Los he cuidado mucho. He esperado de ustedes buen fruto. Y en cambio, ¿qué hay? Pues sí, la vid representaba a Israel, pero esta vid se había vuelto una vid falsa. Por eso dice: los voy a desechar. Dios quería una nación para tener una relación con ella. Ese es el mensaje principal. Pero Israel, ¿qué hizo? Lo convirtió en religión. Estaban diciéndole a Dios: no Dios a tu manera, sino a la nuestra. Vamos a hacerlo como a nosotros nos gusta, no como tú dices. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos dejaron de manifestar el carácter de Dios. Se apartaron de la fuente de la vida, la savia que fluye por el tronco de la vid, y se hicieron racimos odiosos que ya no producían uvas buenas, sino uvas silvestres. Y finalmente terminaron desechados. Por eso es que así dice el Señor cuando allá en Isaías les decía: esperaba el derecho y aquí la vileza. Esperaba la justicia y aquí el clamor.
¿cómo vemos nuestra sociedad hoy? ¿Es una sociedad justa? ¿Es una sociedad donde impera el derecho? ¿O es una sociedad vil? Dicen, no, pero es que nosotros no participamos de esas cosas. En la medida en que la sociedad no lo manifieste, hay responsabilidad en la iglesia que tiene que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sociedad en la que vivimos es una sociedad que no manifiesta esos valores, debemos buscar también nuestro grado de responsabilidad porque no lo estamos haciendo, porque no estamos impactando como debería ser. Por eso es que es tan bonito todas las cosas que hacen los grupos que se reúnen para impactar y hacer y transformar y cambiar cosas dentro de la sociedad. ¿Qué fruto está manifestando la iglesia en general? ¿Qué fruto está manifestando nuestra iglesia? ¿Tenemos una relación con Dios o es una buena religión? Yo veía los actos de Semana Santa, me acordaba de esos actos litúrgicos en donde yo anduve durante mis años infantiles, que yo crecí en una familia muy católica y fui muy católico, muy devoto, no porque tenía botas, sino porque me gustaba mucho eso. Yo era católico de confesión y de comunión, de sacramentos y de misa los domingos. De eso sí, así era yo, ¿sí? Tanto que el colegio de curas donde yo estaba me habían echado el ojo para ser cura. Sí. Y a mí no era que me disgustara esa opción porque yo era muy religioso, pero tenía otro problema, y era que me gustaban mucho las mujeres. Entonces, un curita que le gustaran las mujeres, pues como que no, ¿cierto? No. Entonces, pues, después entendería que todo curita, pues también le deben gustar las mujeres, lo que pasa es que hace un voto. Pero entonces yo decía, bueno, yo no me le mido a eso, y me le escurría a los curitas. Sí. Bueno, pero lo cierto es que la iglesia, esa iglesia que nosotros veíamos, en la que crecimos, ¿cómo era en Semana Santa? Llena de gente. Y hoy entonces estaba viendo los actos litúrgicos y salían por la televisión y hablaban de la vitalidad de la iglesia porque estaba llena de gente, pero estaba llena era de religiosos. ¿Sí? Y a mí me preocupa que la iglesia también, la iglesia cristiana, el tabernáculo de la fe, se llene de religiosos, porque realmente Dios no quiere religiosos. A esos religiosos Dios los llama una vid falsa. Nuevamente se trata de una relación vital con Dios. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Dice el Señor Jesucristo al iniciar esta lectura, yo soy la vid verdadera. ¿Qué caracteriza a la vid verdadera? ¿Cuál es la señal de que la vid es verdadera? No, ahí dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el que la labra. Es decir, que es el Padre el que la limpia, es el Padre el que la poda, es el que prepara la tierra. ¿Para qué? Pues para que dé buen fruto, claro, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Dar fruto. Y eso era, ¿y cómo es ese fruto? Ese fruto es un fruto agradable. A mí me fascina comer uvas. Yo pensé que iban a decir, le fascina tomar vino. ¿Sí? Eso ya lo pensaron. Bueno, no, me fascina comer uvas. ¿Sí? Las disfruto. ¿Sí? Entonces yo tengo que reconocer que hay uno de los gozos especiales que hay en la vida es comer una uva dulce, deliciosa, sabrosa que uno puede comerse. ¿Sí? Allá en el libro de Jueces había una parábola también de alguien, no voy a relatar toda la historia porque si no nos alargamos aquí mucho, de alguien que hablaba de dejar de ser la vid. ¿Sí? Y decía, pero la vid le respondió, de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de las nubes. ¿Cómo es un buen fruto de una vid? Alegra a Dios y da gozo a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que manifiesta amor a Dios y amor al prójimo, ¿cierto? Alegra a Dios, alegra a los hombres. Ahora, si ya estás dando fruto, también está diciendo aquí el Señor, Él te va a podar para que des más fruto. ¿Por qué? Porque la vid debe ser podada. Y debe ser podada por una sencilla y simple razón,
para que tenga más vitalidad y dé un mejor fruto. Entonces, cuando estés pasando por dificultades, tú dices, Señor, pero si yo ya estoy trabajando para ti, estoy dando fruto, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto de aquello? Porque el propósito es que es más fruto, no que es el frutico, sino que es un fruto abundante, fruto, más fruto y un fruto que permanezca. Ese es el propósito, que es muy fruto. ¿Y cuál es la clave para que se dé buen fruto? Sí, ya vimos que el Padre la poda. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer como vid? ¿Sí? Es permanecer. Perfecto, es permanecer. Que permanezcamos. ¿En quién permanecemos? Pues en la vid. ¿Cuál es la vid? Pues Cristo. Él dice, permanezcan en mí, versículo 4, y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esto es un proceso dinámico. A veces nosotros miramos una planta y pensamos que la planta es como algo muy inmóvil, ¿cierto? No la vemos moverse, no la vemos como un perrito, como un gatico que se mueve, que corre, o como un caballo que va al galope, como nosotros mismos que nos movemos, y es muy difícil percibir la vitalidad a primer momento en una planta. ¿Cuándo lo vemos? Cuando empezamos a ver las flores, los frutos, los colores. Pero eso es algo engañoso. La planta tiene una vitalidad en sí y una vida muy hermosa. ¿Qué es lo que corre por su interior y que lleva la vida misma? Es algo que se llama la savia. Yo no sabía esto, que hay dos tipos de savia, ¿cierto? ¿Tú lo sabías? ¿Algunos se acuerdan de sus clases de botánica? Entonces, hay dos conductos en un tronco. Uno es el que se llama el xilema y otro es el floema. El xilema va por la mitad y el floema va por la periferia del tronquito. ¿Sí? Por el xilema sube todo lo que es el agua y los minerales de la tierra. Sube por ahí. Y hay una cosa que se llaman fitohormonas que estimulan el crecimiento. Y eso va en el sentido ascendente. Y hay otra que va en sentido descendente, que es el floema. Esa se llama la savia elaborada. La savia elaborada es la que lleva todos los nutrientes producidos, nutre la planta y que es la que permite que dé el fruto. Entonces es algo que es bien complejo, no es algo tan sencillo. Y está sucediendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo puedo ver ahí, parece un tronquito cualquiera. Y yo me ponía a mirar las orquídeas que tiene mi señora y decía, uy, todo eso está sucediendo en esta plantica en este momento. Sí, por eso es que crecen y sacan esas flores tan bonitas. Fluye todo el tiempo y cambia la planta. O sea, la planta está también cambiando y determina el tipo de fruto que va a dar. Entonces, permanecer se asemeja a la relación que hay entre la vid y las ramas. Eso es lo que dice el Señor. Yo soy la vid, versículo 5, y ustedes son las ramas. Si ustedes tienen Reina Valera, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Entonces a veces la palabra pámpano como que le suena a uno a pompones, a cosas de esas. No, pámpano es la rama. Entonces no es que seamos algo glamoroso. Entonces el pámpano es algo glamoroso. No, somos ramas. Ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Es decir, que sin permanencia no hay fruto. ¿Qué le sucede entonces al que no da fruto? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor acerca de la nación de Israel? La vid que había dado uvas silvestres y se seca y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Dice, y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y les será hecho. Porque el que permanece en la voluntad del Señor interpreta en oración lo que quiere el Señor, así como Cristo oraba la voluntad de su Padre y su oración fue contestada. Entonces vamos a hablar un poquito de la palabra permanecer. Yo lo puedo ver como la forma más simple, ¿sí? Permanecer es quedarme quieto en un lugar, ¿sí? O habitar en un lugar, ¿sí? Yo permanezco en Bogotá, más o menos eso sería, pero también tiene que referirse a una condición.
perseverar en un esfuerzo, por ejemplo. Ser firme para mantenerse en una situación. Hay otra implicación, tiene muchas más la sola palabra. La otra es de perpetuidad, ¿sí? De estabilidad. No es que hoy mañana y mañana sí. Por eso el Señor nos advierte que no seamos como las plantas, como el tamo del desierto que va para un lado y para el otro. Eso es la permanencia. Todo eso habla de permanencia. Y hay otro aspecto, que es el de estar a la espera, ¿sí? Que es el de, por ejemplo, el muchacho que espera a su amada, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí me pasó alguna vez de muchacho, y es tener que esperar a la joven con la que había hecho una cita y esperar y esperar y esperar durante horas a que llegara la joven, ¿sí? Eso sucede, ¿sí? Pero entonces el hombre no se va, ¿sí? No es que diga, no, mire, ya esta señorita no viene, yo mejor me voy. No, permanece hasta que llegue. Y llega la niña, ay, qué pena que llegue tan tarde y todo eso, qué pena contigo, no, me demoré mucho. Y dice, no, tranquila, yo aquí acabo de llegar. ¿Sí? Todo eso tiene la palabra permanencia. Hasta aquí es el significado que es más entendible, ¿sí? Pero hay un significado mucho más profundo, ¿sí? El significado de permanencia es una unidad de corazón, de pensamiento y de voluntad. Y en este sentido es de lo más dinámico, ¿sí? Como ven, la planta que parece estática tiene unos procesos dinámicos profundos que generan el fruto, ¿cierto? Lo mismo, nuestra permanencia en el Señor implica a veces parecer estáticos cuando nos mantenemos fieles, pero genera unos procesos dinámicos en el sentido que debe haber una unidad en el cual permanecemos de corazón, de pensamiento y de voluntad, y que fluye en nosotros y que fluye esa relación como fluye la savia. ¿Vamos ahí bien? Cierto, espero no haberlos enredado. Sí, a veces se me preocupa cuando estoy acá, ¿será que yo estoy enredando a mis hermanos con todo lo que digo? ¿Qué está fluyendo en ti? ¿Qué está fluyendo en mí? ¿Qué fluye en la iglesia? ¿Cuál es nuestra dinámica? Y aquí define el Señor en esta lectura dos tipos de sarmiento, o dos tipos de rama, o dos tipos de pámpano. Uno es el que da fruto, ¿cierto? Y otro es el que no da fruto. Eso en la jerga de los que cultivan vino los llaman chupones. ¿Sabe por qué los llaman chupones? Porque chupan savia pero no producen nada. Entonces son los que reciben y no dan nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el viñador, el viticultor con los chupones? Los corta. Y los corta bien por la base, los tiene que cortar bien por la base, porque si no los corta bien por la base, vuelve y crece el chupón. ¿Tú qué eres? ¿Buena rama o chupón? Bueno. ¿Por qué? Porque si dejan el chupón le quitan vitalidad a la rama. Entonces, si tú eres chupón, le estás quitando la vitalidad a las ramas. Tranquilos que yo sé que a ninguno de aquí se está dando aludido con eso porque aquí no hay chupones, ¿cierto? Aquí no hay chupones. Bueno. ¿Quiénes son los chupones? En el tiempo de Jesús, los chupones eran los que se negaron a escucharlo. Eran buenos religiosos, pero eran sarmientos, eran ramas estériles. Hoy, ¿quiénes son los chupones? Todo cristiano cuya profesión de fe son meras palabras, inútiles, puras hojas, cero fruto. ¿Se acuerdan la historia de la higuera? Llega el Señor y ve una higuera bonita. Así a veces somos nosotros. Nos vemos bonitos todos los domingos, pero son puras hojas. Entonces,
Algunos, a los ecologistas no les gusta esa historia, porque dicen, ay, el Señor cómo es que maldice una higuera para que se seque. Eso no está bien. Eso es algo de lo que hay que hacerle edición en el futuro a la Biblia, hablando de cortar, porque hay que quitar lo antiecológico. Yo oí una vez eso, increíble, ¿no? Pero no, él los está diciendo, mire, tú puedes verte muy bonito, pero si eres puras hojas, tu destino es que te pudras, no vas a dar. ¿Cuáles son también los chupones? Los que ante el compromiso dicen, mejor yo me piso. Ante el compromiso yo mejor dice, está muy bien, está bonito, bien por la hermana Liliana, y aplauden, pero hasta ahí, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se esforzaron? Ahí mismo vieron ese QR por sacarlo. Yo quiero ver, alce la mano, ¿quién cogió el QR de una vez? Bueno, listo. Dice, algo quiere hacer, ¿qué pasó con los demás? Me dicen, es que mi celular es de tecnología vieja. Buena disculpa, ¿cierto? Pero todos esos son sarmientos inútiles. Discúlpenme si hoy estoy duro, pero es que a veces no sé cómo hablar más para que seamos de verdad ramas productivas, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Un principio fundamental en el Evangelio. Un principio fundamental es que la no productividad es una invitación al desastre, ¿sí? Por eso tenemos la parábola de los talentos, por ejemplo. El que no produce, fuera, ¿sí? Y eso sucede vez tras vez en el Evangelio, ¿sí? Y la palabra de que el sarmiento improductivo, ¿dónde termina? En el fuego. Y hay que tener en cuenta algo, porque es que nosotros, ¿por qué insistimos tanto en que hay que producir fruto? En que vamos a ver qué significa producir fruto, porque lo vamos a ver ahorita, porque de pronto dice, bueno, pero ¿usted qué está queriendo? ¿Quiere que me salgan uvas por todos lados? No es tanto eso. Dice en esto, dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevan fruto y que sean mis discípulos. Entonces aquí hay algo fundamental, empieza a hablarnos de una manifestación de fruto. Es ser discípulo, seguidor. A ninguno de ustedes tengo que decirles ya a estas alturas del año, cuarto mes del año casi terminando, qué es lo que significa ser un discípulo. A no ser que tú que estés llegando a la congregación en la última semana, en los últimos 15 días, entonces pégale un codazo al del lado y dile, oiga, ¿qué está hablando ese Señor con que sean discípulos? ¿Sí? Entonces ya sabemos que discípulo es todo aquel que cree lo que el Señor dice y hace lo que Él manda. ¿Cierto? Sencillo. Entonces, Él quiere que nosotros seamos discípulos y parte del ser discípulos es hacer más discípulos, porque nosotros nos multiplicamos. El discípulo es uno que lleva mucho fruto y al dar mucho fruto trae gloria al Padre. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿le estamos trayendo como hijos de Dios gloria al Padre? Se podría decir, si tú te miras al espejo, cuando terminas tu día, te puedes plantar al espejo y decir, yo hoy le traje gloria al Padre. Si no, entonces hay un pequeño problema, y es que eres una rama de fruto que no produce fruto. Una vida que trae gloria a Dios es aquella que manifiesta el carácter de Dios, además, que lleva en sí la savia de Dios, porque es una rama que está recibiendo toda su nutrición, toda su fuente de vida del origen mismo que es Cristo, ¿sí? Y por lo tanto lo que manifiesta es a Cristo. Siguiendo con los ejemplos vegetales en este punto, quiero que piensen en una rama injertada. ¿Ustedes alguna vez han comido algún fruto que sale de una rama? Es distinto del original. ¿Por qué? Porque sale de una rama que fue injertada y que tiene unas características. Las características terminan siendo mixtas, ¿cierto? Dios no nos quiere así con respecto a Cristo.
Dios nos quiere que seamos mitad como Cristo y mitad como el mundo, sino que seamos ramas que fluye toda su vitalidad, que recibe la savia bruta y la savia elaborada, toda a través del único tronco que es la vid. No quiere simpatizantes. Rama que lleva fruto, igual a discípulo. Y lo puedo decir igual, que es un discípulo, es una rama que lleva fruto. Sencillo. Hace unos días, ¿se acuerdan que les decía que no podíamos diferenciar creyentes de cristianos y de discípulos? Debería ser lo mismo. Y que los que no eran ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero, se llamaban simpatizantes. Y nosotros no somos simpatizantes. Nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos, somos discípulos. Seguimos con nuestra lectura, versículo 9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Aquí hay otra gran característica. Es la manifestación del amor. Permanezcan en mi amor. Ya vimos lo que es permanecer, pero él insiste. Qué bendita palabra permanecer que aparece en este texto todo el tiempo. ¿Cierto? Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. ¿Quién es el que manifiesta amor a Dios? Y si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes aman a Dios? Todos, ¡ah! ¿Sí o no? ¿Quiénes odian a Dios? Levanten la mano. Ninguno. Bueno, entonces, si yo digo que amo a Dios, obedezco sus mandatos. Y si Él dice que yo tengo que hacer algo, entonces lo obedezco. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Cierto? ¿Por qué obedecíamos a nuestros padres? Porque si no obedecía me daban juete. No. Porque amamos a nuestros padres, ¿cierto? Por eso es que obedecemos a nuestros padres, ¿cierto? Porque los amamos. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos, ¿sí? Y el ejemplo es de Cristo mismo, de quien nosotros obtenemos nuestra savia, porque si Él es la vid y nosotros somos las ramas, quiere decir que la savia que está corriendo por nosotros es la misma que corría por Cristo. Y si Cristo amaba al Padre y la manifestación era que obedecía a todo lo que le decía al Padre, nosotros que somos las ramas, obedecemos en todo al Padre. Sencillo. O sea, la figura del Señor es muy, muy, muy sencilla. Así como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así yo quiero que guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor. Pensemos en un momento en la unidad de Dios. Una unidad que es amor en su manifestación más pura y más excelsa, que se manifiesta en obediencia. Nadie se imagina alguna vez al Espíritu Santo haciendo algo que no sea lo que está en la voluntad del Padre Celestial, ni mucho menos a Jesucristo. Hay una permanencia que se basa en una relación de amor profunda y en una unidad que ni siquiera podemos entender, que es una sola esencia, ¿sí? Pero que se fundamenta básicamente en el amor. Nosotros seremos igualmente unidos a Cristo si nosotros si amamos y obedecemos. Ahora, aquí también hay una figura que quiero que nosotros miremos. Lo de la permanencia, ¿se acuerdan que les decía que era ser fiel? Que era dinámico. Entonces yo quiero que tengamos una figura. Todos sabemos lo que es un mentor. Hay algunos grupos de rehabilitación de adictos donde se le asigna al adicto un mentor, ¿cierto? Entonces piensen en este momento en un adicto. ¿Listo? No estén pensando en eso. Ya están pensando en eso, ¿sí o no? Piensen en un adicto. Tiene su mentor. ¿Qué es lo que hace el mentor? El mentor le ayuda a mantenerse. ¿A qué? A permanecer limpio. Esa es la palabra. ¿Ustedes han hablado alguna vez con una persona adicta? ¿Cómo vas? Bien. He estado limpio por 3 semanas. ¿Cierto? Entonces, sí, claro, yo lo veo limpio. No llego desasiado. No, quiere decir que no ha consumido.
¿cierto? Entonces, el mentor es el apoyo para que el adicto se mantenga firme y no caiga. Si nosotros nos separamos de Cristo, no nos mantendremos firmes. O sea, no hay tal cosa como alguien que quiera ser cristiano separado de Cristo. Y él mismo no lo dice, separados de mí no pueden hacer nada. Básicamente que eso es como un harakiri. El que no permanece en Cristo es cortado, pero es que prácticamente él se está autocortando. Porque no puede permanecer alguien que no obedece. Igual debe ser con nosotros, así como el mentor es al adicto y el adicto es al mentor, ¿sí? Nosotros debemos tener una adicción, nuestra adicción debe ser Cristo. Y Él es nuestro mentor y permanecemos en Él. Y estamos con Él todo el tiempo. Y guardamos sus mandamientos. Uno de los problemas de las traducciones es que las palabras a veces no conservan el mismo significado. Cuando dicen el que me ama guarda mis mandamientos, lo entendemos como el que me ama obedece mis mandamientos, ¿cierto? Y no es que esté mal, está bien, pero es mucho más profundo. La palabra guardar es muy bonita, ¿sí? Esa palabra quiere decir poner el ojo sobre algo, retener, custodiar, no quitarle el ojo de encima, ¿sí? Es decir, que permanentemente está el sentimiento de aquello que guarda en su mente, en su corazón. No es simplemente el hecho de, aquí hay un listado de las cosas que tienes que cumplir y las cumples. No, es el tesoro del corazón. Entonces, cuando alguien dice, el que guarda mis mandamientos, es mucho más profundo que simplemente obedecer sus mandamientos. Es hacer de sus mandatos el centro de nuestra vida y accionar en ellos el impulso de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a manifestar el que permanece en Cristo? Pues manifiesta el amor de Cristo. Ya vamos entrando entonces en nuestra recta final para que no los aburra yo mucho con esto. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la permanencia, ¿sí? Es el atesorar, guardar, cuidar los mandatos de Cristo, amar los mandatos de Cristo y amarlo a Él significa eso. Y como el mandato es amar a los demás, yo también amo a los demás, como Él me dice que tengo que amarlos, ¿sí? Y es por eso que Él nos manda a ser discípulos. Nosotros tenemos una labor. La labor es amar a otros. No se puede entender que alguien que está unido a la vid, de la cual fluye savia de amor, que significa amar de tal manera que dio su vida por nosotros, no se puede entender que alguien que está en la vid no manifieste amor por los otros de tal manera que da la vida por otros. Dice, uy, ya no me gustó mucho. Está bonito lo de ir el domingo al culto, portarse bien, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, saludo a los hermanos, digo Dios lo bendiga, hermano, cómo está bendecido y en victoria. Sí, pero eso ya de que yo tengo que dar mi vida de tal manera que muero por el otro, ¿sí? No, eso a mí no me gusta. No es como yo lo veo. Tranquilo, no es que tienes que sacrificarte y cortarte las venas, no, es estar dispuesto a que te cueste el amar a los demás. Muchos de los que no quieren abrir su casa es que yo no tengo tiempo, mi trabajo es muy difícil. Bienvenido al club. Sí, trabajamos muy duro, ¿sí? Pero entonces vamos más allá. Hay algunos que están esperando el momento de la jubilación para empezar a trabajar por el Señor. Sí, porque ya voy a tener tiempo. No, nos toca empezar desde ya. Te puedo garantizar una cosa, si tú no empiezas a servir al Señor desde ahora, cuando tengas tiempo tampoco lo vas a hacer. Entonces empieza a pensarlo. Entonces tú que estás allí, ¿cómo vas a manifestar el amor que debe estar fluyendo de ti? Se manifiesta hacia otros.
¿sí? Hay muchos trabajos, hay muchas cosas en la iglesia donde tú puedes funcionar también. Pero sobre todo, a mí lo que yo más tengo en el corazón es que todos abran su casa. Me parecería muy bonito. Para recibir a otros y expresar amor. Esa es la forma práctica de hacerlo. El Señor lo hizo práctico. No dijo, yo los amo mucho, y se quedó sentado en la sinagoga enseñando. No, iba por las calles, iba por los polvorientos caminos, iba sanando a los enfermos, iba predicando, iba sanando, iba escuchando las necesidades de los demás. Él no seguía de largo, él se detenía. Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, cállate, cállate. El Señor se detiene y dice, tráiganmelo acá. A esa mujer adúltera hay que apedrearla. Ven. Así lo manifestó. Él se sacrificó, y se sacrificó tanto que murió en la cruz. Se entregó, fue voluntariamente a la cruz. ¿Cuál es la savia que está fluyendo por ti? ¿Qué es lo que fluye de tu ser? ¿Tienes dolor por lo que está sucediendo en la nación? ¿O no te importa? Simplemente te rasgas las vestiduras, señalas con el dedo y dices, políticos corruptos. Pero son corruptos porque la verdadera sal no está limpiando. Hay mucha oscuridad y mucha violencia. Es porque no estamos siendo luz. Dice, para terminar, versículos 16 y 17. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Cada uno de nosotros fue elegido por el Señor. Y les he puesto, ¿para qué? Para que lleven y lleven fruto. Y para que su fruto, ¿qué? Permanezca. A fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando. ¿Qué? Que se amen los unos a los otros. ¿Por qué me llamó Cristo a seguirlo? ¿Por qué me llamó Cristo a Cristo? ¿Por qué me seleccionó? ¿Por qué me escogió? Me apartó, te apartó, nos apartó con un propósito para llevar fruto y que ese fruto dure y permanezca y continúe permaneciendo. No es flor de un día, fluye, crece, es abundante, se multiplica, se manifiesta nuevamente en amor unos por otros. Ese fruto es el amor los unos por los otros. Recordemos que somos el viñedo del Señor, llamados a ser ramas que den mucho fruto, un fruto que manifiesta el amor de Dios, que ocurre en la comunión y que no se expresa solamente el día domingo, sino que ocurre durante toda la semana y que empieza desde el día lunes. Permanecer es algo profundamente dinámico, es el fluir de Cristo, de su amor en nuestras vidas, que genera un deseo inagotable por amarle con todo lo que somos, manifestado en obediencia, en el guardar, en el amar al prójimo como a nosotros mismos, en amar al hermano como Cristo. Vamos, iglesia, que dio su vida por ella. Oramos. Mi Señor, mi Dios, gracias porque este año nos invitaste a ser una iglesia de discípulos. Entendemos que la vara fue puesta muy alta y la vara está en una cruz antigua hace 2000 años. Allí está la vara, allá tenemos que llegar. No me gusta en mi carne pensar en el sacrificio de mi vida, pero no hay nada que llene tanto mi vida como pensar en entregarla por ti. Quiero pedirte que eso se encarne en nosotros, que seamos esa comunidad de verdaderos discípulos, que aman a Dios sobre todo y que aman al prójimo como a sí mismo. Que manifestemos entre nosotros el amor con el que Cristo nos dijo que nos debíamos amar, que era como Él nos había amado. Y que esa sea la verdad para toda la iglesia, no solamente para el tabernáculo, sino para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.